Estamos en el Salmo 119, comenzando con el versículo 57. Saben que las madres tienen una cierta sabiduría dada por Dios, ¿verdad que sí? Por eso amamos a nuestras madres. Y no sé, pero probablemente recuerdas cuando peleabas con tu hermanito, tu hermanita, por obtener el último pedacito de pastel, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace tu madre en esta oportunidad? Pues a lo mejor hace lo que las madres han hecho en toda cultura a través de todos los siglos. Ella toma a uno de ustedes, dejar que uno de ustedes partiera el último pedacito de pastel en dos, para que luego tu hermanito, tu hermanita escogiera el pedacito que le parezca, ¿verdad? Y es sorprendente la precisión con que un niño puede cortar un pedacito de pastel, para que sean igualitos, ¿verdad? Pero así estamos aprendiendo. Si bien la analogía no es exacta, yo creo que Dios ha hecho algo similar, porque Él ha puesto en nuestras manos una espada de dos filos. ¿Qué es qué? La Biblia, la palabra del Señor, ¿verdad? Hebreos 4 dice que es como espada de dos filos. Y toda la creación de Dios debe cortarse con esta espada filosa, poderosa, viviente. Con esta espada hemos de cortarlo todo, con la misma precisión de un niño de 5 años partiendo el último pedacito de pastel, la última porción de pastel. En Salmo 119, estamos en el versículo 57, que es el comienzo de la octava estrofa de este salmo, el capítulo más largo de la Biblia. Son 22 estrofas, estamos en la 8. 22 estrofas, una estrofa para cada letra del abecedario hebreo, porque son 22 letras, y entonces cada estrofa comienza con esa letra, y cada versículo en esta estrofa comienza con esta letra en hebreo, no en el castellano, ¿verdad? Así que algunos dicen, ¿qué? No, en hebreo, por supuesto, porque ni reconocemos las letras hebreas, pero esta letra corresponde a la letra Chet, y pues no tenemos esa letra en español, ¿verdad? Creo que no. Vamos a ver lo que dice. Mi porción, mi pedacito de pastel, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. El salmista dijo, mi porción es Jehová. Ahora imagínate la sorpresa y gozo de una madre si su hijo, en este escenario que les expliqué, luego de examinar los 2 pedazos de pastel, le dijera a su mamá, mami, no me importa tanto cuál de los 2 pedazos sea para mí, siempre y cuando tú seas para mí. La madre muere de satisfacción y gozo, ¿verdad? Pero en efecto, esto es lo que el salmista está diciendo.
Mi porción es Jehová. Esto es lo que quiero. Muchas veces cuando estamos orando estamos pidiendo cosas para mí, para nosotros. Señor, esto es lo que quiero. Estamos haciendo la lista de Navidad. Pero qué lindo cuando honestamente podemos decir, mi porción es Jehová. O sea, quisiera esto, quisiera el otro, pero básicamente estoy contento si Jehová es mi porción. Es una de estas frases que resuena por siempre en nuestra mente. Y toda la estrofa esta gira en torno a esta afirmación. David, o el salmista, ha escogido al Señor mismo como su porción, su pedazo de pastel. Y veremos lo que resulta en nosotros cuando seguimos el ejemplo de la decisión del salmista. Y vamos a ver 5 valores que podemos encontrar en esta estrofa. Mi porción, mi patrón, mi alabanza, mis compañeros y mi perspectiva. Todo esto podemos ver aquí en este pasaje. Mi porción. Ahí en la primera frase del versículo 57, mi porción es Jehová. ¿Y qué impacto tiene esta afirmación cuando es sincero? Dios ha puesto esta espada aguda de 2 filos en nuestras manos para cortar con toda insinceridad, falsedad, engaño e iniquidad, hacerlo a un lado. Pero algunos sencillamente se niegan a usar esta espada. Qué lástima. Y quedan confusos o frustrados o enojados o lo que fuera. Pero con ello han escogido ponerse a merced de lo que este mundo ponga en sus caminos en vez de escoger. No sé tú, pero yo quiero escoger lo que es mi vida y escoger bien con esta espada de 2 filos. ¿Qué has escogido tú? ¿Cuál es tu porción? Tu pedazo del pastel. Porque esta afirmación tiene gran significado porque en la vida de todos nosotros llegamos a un momento en el cual tenemos que escoger el pastel o el pedazo de pastel que deseamos. O, quizá mejor, escoger aquel que horneó el pastel como nuestra porción. Muchos han escogido mal. En los días de Jesús fue la multitud de judíos que escogió a crucificar a su Mesías. Escogieron mal. Tenían la misma espada de 2 filos, tenían las escrituras, tenían la presencia de Dios entre ellos, y aún así escogieron mal, muy, muy mal. En el libro de Números, capítulo 18, es interesante cuando era tiempo para dividir la tierra entre las tribus de Israel. Posiblemente recordarás que los levitas no recibieron una herencia. O sea, todas las demás tribus tenían esta parte, la otra parte, de este río al bosque, que del mar a no sé qué, al desierto. Cada tribu tenía su porción, los levitas no. ¿Por qué? Porque eran los siervos del Señor, que servían en el templo, en la presencia del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que su herencia era Dios mismo. Y ellos son, en cierto sentido, buen sentido, un cuadro, un símbolo de nosotros
creyentes neotestamentarios que somos, ¿qué? Los siervos del Señor. Se refiere no a pastores, diáconos, líderes, misioneros, se refiere a creyentes. Él es nuestra herencia. Pero hay que pensarlo bien, porque aún así a veces escogimos mal. Hay muchas personas en la iglesia que en realidad, no en palabra, pero en realidad su porción es la iglesia, no el Señor. Han depositado su fe en la iglesia. Si algo va mal en la iglesia y algo va a pasar mal en la iglesia, les aseguro, esta o cualquiera. Entonces se desaniman, porque su porción no es el Señor, es la iglesia. O han escogido al pastor, o al líder, o al grupo, una clase, un ministerio, lo que fuera. Y cuando algo pasa mal, y esto va a suceder, se desaniman. ¿Por qué? Porque su porción no es el Señor, es fulano, sutano, ministerio, iglesia, lo que fuera. Estaba recordando y pensando, mi primer mentor era el pastor de una iglesia en donde conocí a mi esposa, a Cheryl. Era un tipo tan simpático, un hombre grande del campo, un señor no tan preparado, pero tenía un corazón tan grande como él. Y allí en esta iglesia, escuchándole a él predicar por primera vez, cuando yo regresé a la universidad en donde estudiaba para ver en la Biblia y en un libro por Billy Graham, y fue entonces que Cristo me encontró. De inmediato me bauticé en esta iglesia. Este mismo pastor, este grandote, tenía manos así grandes, manos del campesino, ¿verdad? Que manos así, gigantescos. Me bautizó. Y cuánto lo amaba. Y dentro de no mucho estaba trabajando en el ministerio y me ofrecieron un año y medio después un puesto como el pastor juvenil asistente. Ahora, conste, la iglesia, una iglesia de quizá 500, 600 personas. Y ser el pastor juvenil asistente es como ser el que limpia los baños. Y yo hacía eso también. Pero fue un puesto parcial, tiempo no completo, unas horas cada semana, pero tenía la bendición de almorzar con el pastor y su asistente casi todos los días. Y fue un tiempo de gran aprendizaje en mi vida. O sea, para mí fue un gran privilegio. Casi todos los días salir a almorzar con ellos y cuánto esperaba esos momentos. Y con el tiempo, conociéndolo mejor, llegué a entender que no era perfecto. ¿Qué cosa? De hecho, años después llegó a tener un conflicto matrimonial y por un tiempo dejó a su esposa. Y no puedo explicarles el dolor que esto me dio. Ahora, gracias al Señor, se reconciliaron y todo esto. Pero mi punto es, yo tuve como jovencito, sin mucha madurez, tuve que aprender que mi porción no era Él, sino el Señor. Y si mi porción es el Señor, entonces logré amarlo a Él. Porque todos nosotros somos personas con problemas. ¿Verdad que sí? ¿Alguien que no tiene problemas quiere levantar la mano y después usted puede enseñar el estudio? Porque yo sí tengo problemas. Todos tenemos problemas. Y por eso es tan importante entender el significado de estas palabras. Jehová es mi porción. Con la espada, todo lo corto y escojo al Señor.
No las cosas buenas, no sus siervos, sino Él mismo. Y así ha sido posible a través de los años andar en la fe, porque cada ser humano nos va a fallar. Ahora, mi patrón también, vamos a ver versículo 57. Mi porción es el Señor, he dicho que guardaré tus palabras. Ahora fíjate, no es buena gramática, pero en medio del versículo, el tiempo verbal cambia, reflejando acciones hechas en el pasado. Jehová es mi patrón, he dicho que guardaré tus palabras. O sea, la gramática, el tiempo verbal nos indica que el salmista está diciendo, está hablando de algo que él hizo antes. Jehová es mi pastor, Jehová es mi porción. He dicho en el pasado que guardaré tus palabras. Y interesante que este tiempo pasado sigue hasta el versículo 61. Y en versículo 61, entonces comenzamos de nuevo con el tiempo presente. Y todo esto es importante en la Biblia. Es estudiar no tan solo las palabras, sino el contexto histórico, gramatical, el contexto cultural, etc. El contexto es todo para entender la Biblia. He dicho que guardaré tus palabras. Y les digo que a mucha gente les cuesta obedecer la Biblia por el simple hecho de que carecen de compromiso genuino en sus vidas. No sé si algunos de ustedes estuvieron el domingo cuando Marco me dio el privilegio de sustituir en la enseñanza, pero estuve hablando de cómo es que en el judaísmo y cómo ha de ser en el cristianismo, la fe no es un juego de creencias, es una forma de vivir. O sea, es el compromiso con Dios y su manera de vivir. Entonces, esto es lo que el salmista está diciendo. Yo he dicho que guardaré tus palabras. Y muchos hacen su profesión de fe, asisten a la iglesia, cantan, alaban, vienen a los estudios, pero nunca jamás se han comprometido a 100 con Dios, con su manera de ser. Es un estilo de vida. Y esto es lo que Dios busca. Entonces, por eso el salmista puede decir, Jehová es mi porción, he dicho que guardaré tus palabras. No es una obediencia legalista. No es como se ve en las vidas de algunas personas en esta iglesia o en la totalidad de algunas iglesias cuando todo tiene que ver con guardar reglas, guardar leyes. Seguir cosas como hablábamos hace algunos meses en el libro de Gálatas, lo que llamamos a veces el legalismo. No es eso. Lo que estamos aprendiendo acá con el ejemplo del salmista, cuando Dios es mi porción, deseo obedecerle. No es una carga, no es una obligación, es algo que sale de lo que soy, que he hecho este compromiso básico, fundamental con Dios mismo. El compromiso con Dios es parte del paquete. Y como les he dicho, no sabemos con seguridad si David u otro escribió este salmo. Yo tengo la idea que probablemente fue David, pero no importa. Usemos la vida de David como ejemplo. David era uno de los héroes de la Biblia. Escribió más o menos la mitad de los salmos.
Y cuando pensamos en los héroes de Dios, pensamos mucho en David, el gran rey David. Pero cuando leemos la historia de David en la Biblia, encontramos pecado, encontramos infidelidad, encontramos malas actitudes, asesino, adúltero. ¿Qué cosa? Pero ¿saben qué? Hay algo importante cuando consideramos la vida de David. Él siempre regresaba a Dios, a su palabra. ¿Por qué? Porque había dicho, guardaré tus palabras. Y era un compromiso real, un compromiso básico. Siempre regresaba a este compromiso básico con la palabra del Señor. No es excusa, no es justificar su pecado, no es eso. Es simplemente decir que es un ser humano como cualquiera de nosotros. No sé tú, pero eso me da esperanza. Si David, el gran David, tenía luchas, debilidades, yo también. Pero lo que quiero también es aquel compromiso que dice, Jehová es mi porción. Este compromiso también resulta, este patrón que podemos ver, haciendo compromiso y comunión. Versículo 58, por ejemplo, dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. El salmista tiene una pasión ferviente por tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su porción. Y por eso siempre tenía esa pasión ferviente. El niño pequeño por naturaleza desea agradar a sus padres. Ahora, el pecado puede hacer estorbos en esta situación, pero así nace. Los hábitos de oración del salmista aquí nos da este patrón. Él pide a Dios misericordia, fíjense, según tu palabra. Según tu palabra. Él conoce la palabra, reclama las promesas de la palabra, y por eso cuando ora es una oración eficaz y poderosa. ¿Oras la palabra? Honestamente, a cada rato, cuando estoy orando, tengo que evaluar mi propia oración. Y cuántas veces veo que lo que estoy haciendo es simplemente como la lista de Navidad. Señor, eso es lo que quiero esto, quiero el otro, haz esto, haz el otro. Pero cuando oro y digo, Señor, así dice tu palabra. Ahora, no entiendo todo, no sé cómo, no sé cuándo, pero Señor, estoy reclamando, confiando en lo que tu palabra dice. Eso sí se llama oración poderosa. Poderosa. No es una oración de pánico, es una oración de confianza. Orando la palabra, según tu palabra. Según tu palabra. Interesante, pensando en el caso de David de nuevo. A veces David vivía en un tiempo de disciplina, es decir, fuera de la bendición del Señor, estaba sufriendo, estaba bajo, digamos, las consecuencias de su pecado. Señor, dame misericordia según tu palabra. Oh, por eso no estoy recibiendo misericordia, porque no estoy viviendo según tu palabra. Es muy importante tener esta espada de dos filos para siempre estoy partiendo todo a ver si Jehová de veras es nuestra porción. Y este patrón también nos da nuestra corrección. Versículo 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Si Dios es mi porción,
entonces continuamente haré ajustes en el rumbo de mi vida. Lo que decíamos de David. David cometió muchos errores, digámoslo, muchos pecados. Pero cada vez cuando David quedó para considerar sus caminos, ¿qué hacía? Volvió sus pies a los testimonios del Señor. A veces otra persona fue necesaria, como en el caso de Natán, cuando David había pecado con eso de Betsabé. Y entonces Dios usó al profeta Natán para confrontarle. David, tú eres el hombre. Cierto, es cierto. Ahora, la persona que no ha hecho ese compromiso básico, a lo mejor esta persona va a enojarse y decir, bueno, entonces no voy a tener nada que ver con nada. Se va. Pero si el compromiso es auténtico, entonces llegamos a este momento. Sí, es cierto, es cierto. Tengo que volver a los testimonios. Eclesiastés es un comentario, en realidad, sobre este versículo. Eclesiastés es un resumen de la historia del pensamiento filosófico de uno de los hombres más inteligentes y sabios que ha vivido sobre esta tierra, Salomón. Nunca ha habido otro intelecto como el de Salomón. Pero ¿qué está diciendo en Eclesiastés? Salomón está considerando sus caminos. Salomón, igual a su papá David, tenía cosas buenas y cosas malas. Comenzó bien y luego se metió en otro camino, pero a final de cuentas, en Eclesiastés está pensando en sus caminos. Bueno, yo vi esto, pensé el otro, es que yo he observado que, o sea, todo el libro está hablando de lo que él ha pensado, lo que él ha experimentado, lo que él ha observado. Y al final del libro, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, él dice esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios es Dios. Esa es la conclusión a que llega. Pues no entiendo esto, que esto no es justo, que yo pensé, que no sé, que observé, que no... Momentito. Les voy a compartir lo que he observado, lo que he aprendido. Aquí es el todo del discurso. Dios es Dios. Dios es Dios, Él se encarga. Nada se le pasa por arriba. Todo lo ve. Todo está bajo su control. Así que si está marchando mal mi vida, sin propósito, sin dirección, ¿qué hago? Considerar mis caminos, comparando el vacío que experimento con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para volver mis pies a sus testimonios, sus caminos. Y este patrón también me da un ejemplo de mi carga. Versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y aquí el salmista, como digo, presenta otro patrón para nosotros. Debido a que el Señor era su porción, él se sentía obligado a corregir su vida y lo hizo con un sentido de urgencia. ¿Tengo yo ese compromiso básico? Cualquiera de nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de sufrimiento, dolor, y muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, malas actitudes, lo que fuera. Pero si el compromiso es genuino, entonces ¿qué pasa? Tarde o temprano, siempre estamos en la presencia del Señor, como el salmista. Me apresuré
y no me retarde en guardar tus mandamientos. No hay titubeos porque el corazón se ha fijado. Es simplemente volver al compromiso que hicimos. Y también es un patrón de compromiso. Vamos a ver lo que dice el versículo 61, o consistencia, perdón, consistencia. Versículo 61 dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me ha olvidado de tu ley. El salmista sabía lo que era la derrota, la tragedia, el pecado personal, todo lo había experimentado. Pero en medio de todo, nunca olvidó la ley de Dios. David otra vez es un ejemplo de esto. Muchas veces David se vio rodeado de compañías de impíos. Por eso a veces pienso, considerando pasajes como este, que David tiene que ser el autor. Pero la verdad es que cualquiera de nosotros podríamos decir lo mismo, que hemos sido rodeados de impíos. Pero, por ejemplo, en el caso de la rebelión de su hijo Absalón, es muy interesante observar la actitud de David. Muchas personas malvadas se unieron a Absalón. Algunos habían guardado rencor por décadas. Pero ¿qué vamos a hacer a David? Es el rey, él tiene todo el poder. David hizo eso, David hizo el otro. Guardando rencor durante décadas. Y ahora Absalón viene y pues un montón de personas malvadas se le juntan. ¿Se enojó David? No. ¿Se enojó David con Dios? No. ¿Consigo mismo? No, tampoco. Él recordó la ley de Dios. Y él era consistente porque había escogido a Dios como su porción. Les confieso que a veces yo paso por lo mismo. Yo tengo la tendencia, yo soy un hombre pacífico, o sea, a mí no me gusta la discusión, no me gusta la división y todo esto. Yo siempre quiero hacer la paz, pero no es posible siempre, ¿verdad? Y ¿saben qué? Entonces mi próxima tendencia es enojarme conmigo mismo. Por mi culpa. ¿Qué hice? Y en esos momentos tengo que decir, momentito, no vale la pena enojarme con ellos, con Dios, ni conmigo mismo. Es simplemente recordar que Jehová es mi porción. Él es Dios. Y Él tiene control total de todo, de todo, de todo. Otro ejemplo es Job. En un solo día, Job perdió su fortuna, su salud y sus 10 hijos. Qué tragedia perder a un hijo. Él perdió a 10 en el mismo día. Además de su fortuna, y era muy rico, y su salud. ¿Y qué pasa? Versículo 20 de Job 1 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, eran símbolos culturales de su duelo, y se postró en tierra y adoró. Adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Honestamente es difícil comprender eso. He estado con personas, gracias a Dios, nunca he perdido una niña, 2 niñas tenemos, así que no entiendo, pero hay personas que han perdido un niño, una niña. Y me ha tocado estar a su lado y honestamente
Nunca tengo palabras. Lo único que puedo hacer es estar a su lado. Y yo recuerdo una vez, hace muchos años, durante la guerra civil en El Salvador, había una familia en nuestra iglesia y el marido era un oficial del ejército. Y una noche estuvimos bajo la ley marcial durante mucho tiempo. Y una noche en ese tiempo, este señor y su escuadrón estaban cruzando la ciudad en esta hora bajo la ley marcial de un lugar al otro. Y soldados, pensando que eran terroristas, abrieron fuego y él murió así nomás. Y el día siguiente me tocó ir a hablar con la viuda y estar ahí en el velorio y toda la cosa, y nunca jamás puedo recordar lo que pasó, porque yo estaba buscando el lugar del velorio y estaba llegando un poco tarde y estaba pensando, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Y luego escucho himnos y digo, ¿qué cosa? Y doy la vuelta y entro en este lugar y ahí estaba la familia con sus amigos y todo esto, y era la misma viuda al frente con una sonrisa del cielo dirigiendo las alabanzas. Y yo esperé hasta terminar y dije, hermana, ¿qué está haciendo? Dirigiendo las alabanzas. Y eso es lo que me dijo. Hermano, Dios me dio este tesoro de marido por un tiempo. Y todo ha sido muy bien. ¿Cómo me puedo enojar con Dios? Que me dio este tesoro por un buen tiempo en mi vida. Leo este pasaje y pienso en ella. Tremendo. Consistencia aún en los momentos más oscuros de la vida. No solamente es un patrón para nosotros, sino aquí encontramos nuestra alabanza, versículo 62. Y ahora estamos volviendo a tiempo presente. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Precisamente como les decía. Y tenemos aquí el ejemplo del salmista. Como digo, el tiempo verbal cambia. El patrón del salmista determina cómo él responderá a toda situación de la vida. Y aún a la medianoche se levantará para ofrecer alabanzas y acciones de gracias. Y podemos ver tantos ejemplos en los salmos y pues el resto de la Biblia también. Tenemos el ejemplo de Pablo cuando fue encarcelado con Silas en Filipos. ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 16. ¿Eran culpables? No. ¿Qué estaban haciendo? Predicando el Evangelio. Nada más. Como cualquiera de nosotros, los encarcelaron y vino un terremoto a medianoche. Pero ¿qué estaban haciendo cuando llegó el terremoto? Estaban cantando alabanzas en la cárcel. Cantando alabanzas. Versículo 25. Qué tremendo. Tony y nosotros hemos viajado por varios continentes, hombre, tú y yo. Yo tengo 6 continentes, seguro que tú también. Creo que hemos estado juntos en 6 continentes, si pienso bien. Y nos ha tocado estar al lado de algunos siervos del Señor en momentos de gran oscuridad, mucho peligro, mucho sufrimiento, mucho dolor. Y hemos visto casos similares. Y qué impresionante en estos tiempos. ¿Cómo respondo yo en la medianoche de la vida? ¿Qué hubieras hecho tú? A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Señor, todo lo que haces es justo. Mis compañeros, versículo 63. Compañeros soy
compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. A primera vista, esto parece estar fuera de lugar. Pero uno de los problemas más difíciles en la vida, las relaciones humanas, ¿verdad? Y David dice, compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Ahora, y solamente ahora, después del compromiso del versículo 57, Jehová es mi porción, está listo el salmista para tratar con las complejidades de las relaciones humanas. Cuando yo era más joven, yo vi por ejemplo de algunos pastores y líderes que dentro del cristianismo tenemos amigos y enemigos. Él es metodista, no puede ser salvo. Él es presbiteriano, que no, hombre. Asambleas de Dios, olvídate, no, ellos son locos, que endemoniados, que no sé qué. Y católicos, pues son del puro diablo, del infierno. Pero con el tiempo y la madurez, pensándolo dos veces, he llegado a decir con el salmista, soy compañero de todos aquellos que aman al Señor. No importa su nombre, su fondo, sus preferencias, que no sean las mías. Si estamos de acuerdo en cuanto a Cristo, en cuanto a la Biblia, pues excelente, somos compañeros. ¿Y todos tenemos razón en todo? Claro que no. ¿Todos vamos a hacerlo a la perfección cada vez? No, claro que no. Pero está bien. Somos compañeros. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común. Temer y guardar los mandamientos del Señor. La razón, versículo 57. Jehová es mi porción. Nuestro ejemplo, aquí pensando en este versículo, aquí tenemos las bases de la amistad, de la comunión, del compañerismo en el ministerio. Todo se basa en lo mismo. El amor hacia Dios y hacia su palabra. ¿Has andado alguna vez por la plaza cuando algunos tipos están predicando? Tienen sus equipos de sonido y micrófonos y honestamente muchas veces me da pena. ¡Ahí están gritando! ¡Vas al infierno si no aceptas a Cristo! Y a mi juicio no es la forma de evangelizar. Pero ¿sabes qué? Luego tengo que decir, al menos tiene la convicción de estar en la calle queriendo compartir la palabra del Señor. Y aunque yo no lo hiciera así, gracias al Señor, que temen a Dios y aman al Señor. Marco, tú y yo estuvimos en Costa Rica una vez y un amigo de nosotros estaba en esto y todos los días salía a predicar en la calle y quería que nosotros le acompañáramos y fuimos con él y no sé tú, pero me sentí con una mezcla de emociones. Primero me daba vergüenza, pero por el otro lado dije, qué increíble que este tipo está haciendo esto. Y era tan fiel en hablar con la gente. Le preguntamos, amigo, ¿cuántas personas han llegado a tu iglesia? Ninguna. Pero todos los días ahí estaba predicando, haciendo todo esto. Y tuve que decir, bueno, gracias al Señor. Es un amigo, lo amamos y Dios lo ha usado y sigue usándolo. Aunque no estamos de acuerdo en muchas cosas, somos compañeros. ¿Por qué? Por el amor hacia Dios y hacia su palabra. Aunque no estamos totalmente de acuerdo. Solo cuando estamos seguros en nuestra relación con Dios y con su palabra, es posible estar seguros en nuestras relaciones con los demás. Y aún así es difícil, ¿verdad? Todo esto se aplica al matrimonio. Ya el otro año vamos a cumplir 50 años nosotros de matrimonio. Y eso quiere decir que durante 45 años ni una pelea, ni un desacuerdo, nada. No, estoy mintiendo.
No hemos tenido desacuerdo desde esta mañana quizá. Las relaciones humanas son complicadas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Somos imperfectos en muchos sentidos. Pero es el amor a Dios, a su palabra, que nos da el poder para seguir creciendo y todo esto. Y finalmente, versículo 64, hablando de la perspectiva que recibimos en todo esto, versículo 64 dice: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Estas son las únicas palabras en esta estrofa, creo yo, que pueden igualar la fuerza de la declaración inicial: Jehová es mi porción. Y concluye con esto que tan increíble: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Ahora, eso sí nos da una perspectiva muy diferente, porque muchos creyentes tienen una perspectiva negativa. Y sobre todo muchos pastores, predicadores, misioneros: no, el mundo, este mundo tan malvado, que estoy esperando ir al cielo porque este mundo, que no sé qué, que la gente, que el mundo, que no sé. De tu misericordia, oh Jehová, está llena toda la tierra. No es posible, por supuesto, cerrar los ojos ante la inmundicia del mundo, el pecado, el error, todo esto. Sin embargo, no tenemos que dejar que tal inmundicia corrompa nuestra perspectiva. Cuando estoy trabajando con gente, hablando de su propósito en la vida, una cosa que me enseñó un señor muy sabio, que ahora está con el Señor, dijo: tu punto de más dolor casi siempre es el punto de tu llamamiento. Hace no mucho estaba trabajando con un señor y estuvimos hablando de su historia, su vida y todo esto. Y cuando este señor tenía tan solo 10 años, su padre murió, así nomás. Y su padre era su todo, amaba a su papá. Imagínate, 10 años. Y comenzamos a hablar y todo eso, y hablar, y que por mi papá, por esto, que el otro. Y descubrimos que este niño de 10 años, inconscientemente, comenzó a asumir el papel, el rol de su papá en la familia. Se preocupaba por su mamá. O sea, su papá ganaba. Su mamá tenía un pequeño negocio, digamos, en la colonia, pero no fue nada, y él comenzó a hacer cosas para ayudar a la familia y aceptar el papel de adulto. Pero vimos este patrón en toda su vida. Y el siguiente día, cuando llegamos al momento de lograr entender cuál es su propósito en la vida, todo lo que él hace en este mundo se define en ese momento tan difícil cuando tenía 10 años y murió su papá. Y así es en el caso de casi todos nosotros. Señor, ¿por qué este dolor? ¿Por qué esto? Y por este sufrimiento. Y muchas veces solamente vemos el dolor y no vemos la misericordia de Dios que llena toda la tierra. Porque detrás del sufrimiento, detrás del dolor, detrás de la situación, detrás de las circunstancias, detrás de los desafíos,
encontramos la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Él llena toda la tierra. Y muchas veces en mi vida, cuando me he encontrado triste o afligido, confundido, perdido, una palabra importante para mí, muchas veces me siento perdido. Ahora, Señor, ¿qué hago? Cuando me pongo con el Señor, debido al compromiso, lo que vimos primero en versículo 57, Jehová es mi porción. En cada ocasión, y a veces me cuesta un tiempo, 2 o 3 intentos, pero ahí está. Ahí está la misericordia del Señor. He escuchado tantas historias ¿por qué Dios no permitió que yo fuera a este evento, que tanto esperaba este evento, que no sé qué, que ya compré los boletos y pasaje de avión y no sé qué? ¿Por qué? Y luego cae el avión del cielo y todos mueren. La misericordia de Dios llena toda la tierra. Y podemos ver que en todo lo que nos pasa aquí en la tierra, ahí está Dios, ahí está su misericordia. ¿Hay maldad en este mundo? Claro que sí. Pecado, claro. Dolor, sí, claro. ¿Lo vamos a sufrir? Sí, claro. ¿Vamos a contribuir? Eso también. Pero esto ¿es causa de desarrollar una actitud negativa, escéptica o algo así? No. Ha de ser ocasión de entender que toda la tierra está llena de la misericordia de Jehová. Imagínate todo lo que David o quien quiera que fuera el salmista vio. Y sin embargo, escogió a Dios como su porción y vio por fin un mundo lleno de la misericordia de Dios. El examinar los efectos del pecado se ha convertido en una industria en el cristianismo. Pastores que escriben sus blogs, tienen sus sitios web, sus cartas, sus libros y todo esto que habla de lo terrible que es el mundo. Cierto, hay cosas terribles. Yo tengo a varios amigos que han tenido niños que no han sido como otros. Estoy pensando en un amigo que tengo aquí en esta iglesia que hace ya más de 40 años, a él y su señora, su primer hijo nació. Y tenía un problema muy serio. Este niño ahora es un hombre de 40 y no sé cuántos años, pero tiene la mente de un niño de quizá 4 o 5 años. No habla bien, no puede funcionar en el mundo solo, y ellos no pueden viajar mucho porque alguien tiene que estar a su lado constantemente después de ya más de 40 años. Ahora tuvieron 4 o 5 niños más, salieron bien, normales, exitosos y todo esto. Y esta pareja tiene una profundidad y una sabiduría que pocos tienen. Y como dije, yo no sé cómo sería esto. Cuando nació nuestra primera hija, tuvo un defecto y le tuvieron que operar a los 7 días de vida. Y nosotros, jovencitos, pues locos, preocupados, y gracias al Señor fue algo que fue posible reparar, salió bien y hasta el día de hoy está perfectamente bien. Pero yo recuerdo la mirada de pánico en los ojos de mi señora, y yo como joven no supe
ayudarle porque yo sentía lo mismo y buscamos valor para confiar en el Señor y confiamos en el Señor, por supuesto, pero no puedo decirles que entramos en esto con gozo, pero no me puedo imaginar esos casos cuando algo sucede así y no sale bien al final. ¿Y entonces qué? Tengo que entender en esos momentos que todo el mundo está lleno de la misericordia de Dios y esta pareja ha encontrado en su hijo, ¿qué? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y pocos más lo pueden entender. Está bien, no tienen que entender. Si fuera necesario entender, el Señor hubiera dado la misma situación a ellos. Pero Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Y por eso la estrofa concluye: enséñame, Señor, tus estatutos. Si mantengo mi perspectiva, permanezco flexible y educable. Mis manos sostienen la espada de dos filos para cortarlo todo, saber qué está pasando. Y ahora me toca escoger. El pastel ha sido cortado. ¿Qué escojo? ¿Emborracharme? ¿Ser infiel a mi esposa? ¿Enojarme contra Dios? ¿Simplemente echar la toalla? ¿O escoger la otra porción del pastel? Dios mismo. Este salmo, aunque yo escribí un libro sobre este salmo hace más de 30 años, cada vez que voy a este salmo estoy viendo cosas nuevas. Y aún las cosas que he visto antes, las veo más profundas. Y las veo más personales. Cuando era más joven enseñando estas cosas, yo estaba enseñándoles a ustedes. Ahora, con más años, me estoy enseñando a mí mismo. Así soy yo. Eso es lo que necesito yo. Y quizá esto sea la diferencia entre aquellos que son buenos maestros y aquellos que posiblemente no sean tan buenos como maestros, pero hablan de una realidad interna. Eso lo he experimentado, he observado, he pensado como Salomón. Pues le costó a Salomón muchos años y era el hombre más sabio en el mundo. Yo no soy ni la sombra de Salomón, pero las palabras del Señor llegan a llenarnos de todo. Señor, gracias te damos por esta palabra, por esta estrofa de este salmo tan excelso, Señor, este salmo tan santo, este salmo, Señor, que todavía no logro entenderlo todo. Señor, he escrito un libro en 2 idiomas sobre este salmo, he escrito, Señor, mensajes, sermones, lecciones. Y Señor, cada vez veo tus misericordias para mí en este mundo. No pensando en ningún otro, sino pensando en mí mismo. Lo que puedo aprender, lo que puedo aplicar. Y Señor, suplico que al salir esta noche a la nieve, al frío, que podamos salir con tu espada de 2 filos en la mano. No para juzgar, no para presumir, no para pretender que tenemos todas las respuestas, simplemente para poder con mucha precisión, con toda la precisión posible, analizar esta vida que nos rodea, para siempre escoger la porción que eres tú en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos.
Amén.